Buenos días, mi nombre es Claudia América Hernández Jiménez y mi equipo está integrado por García Luisel Paula, García Quintero José Alan, Garrido Virgen, Gestel Alejandro, Gómez Álvarez, Jaciel Edric y Hernández Fernández Marijos. El tema del cual les hablaremos será comunicación oral. Introducción. La importancia del lenguaje se puede sintetizar en tres funciones principales que vemos a continuación. Estas son la función comunicativa, la cual sirve como un instrumento para enseñar, evaluar y dar a conocer públicamente el conocimiento. También encontramos la función social, la cual es un mediador en las relaciones interpersonales, ya sea en acuerdos o en proyectos cooperativos. Y finalmente la función epistémica, la cual es una herramienta intelectual y de aprendizaje. Ahora bien, la lectura, la escritura y la expresión oral son manifestaciones concretas del lenguaje discursivo, es decir, que podemos encontrarlas en diversas actividades académicas, tales como pueden ser investigaciones, coloquios, conferencias, exámenes, ensayos, artículos, tesis, entre otras más. Sin embargo, esto no es lo más importante, ya que lo importante es cómo los profesores y los estudiantes se apropian y ocupan estas herramientas para aprender de la mejor manera. Consideraciones de la competencia oral y escrita en la educación superior. La capacidad de la comunicación oral y escrita son de las competencias críticas en la educación universitaria, porque tienen el objetivo del saber qué y el saber cómo. Es por eso que son un instrumento esencial en el aprendizaje y una condición para desarrollar otras competencias universitarias. La formación de la escritura y expresión oral debe ser un propósito central en el nivel pregrado de la universidad. En la formación básica es importante, sin embargo no es suficiente. Estas no son habilidades genéricas, ya que se pueden aplicar indistintamente en cualquier situación comunicativa. Estas competencias deben asumirse como un componente constitutivo a las disciplinas del conocimiento, ya que deben de tener como objetivo su uso social como dominio de las principales formas discursivas, además de que no constituyen un código independiente de otro sistema de representación, ya que son componentes de herramientas simbólicas y que median a los modos de actuar de los humanos. La comunicación. La comunicación proviene del latín poner en común y es un proceso que requiere a un emisor y un receptor en un ambiente determinado, a través del cual se logra la transmisión e intercambio de ideas e información. El humano depende de dos métodos fundamentales, el habla y el cuerpo, para hacer que su expresión sea lo más entendible de forma clara y precisa. Encontramos elementos de la comunicación como puede ser el emisor, que es quien emite el mensaje. El receptor es quien lo recibe. El canal es el medio físico por el cual se transmite el mensaje. El código, el código es la forma en que adquiere la información y que intercambia entre la fuente y el destino en un lazo informático. Esto implica la comprensión y la decodificación del mensaje. También tenemos el mensaje, que es lo que se quiere transmitir, y el contexto, que es la situación o el entorno extralingüístico en el que se desarrolla el acto comunicativo. Aquí tenemos un ejemplo donde vemos al emisor, el cual es una publicidad, y el receptor, que capta el mensaje de comprar. El canal probablemente sea el aire, ya que es un canal visual, y el código, en este caso, tiene que ser entendible. Por ejemplo, si dos personas hablan entre sí, el código tiene que ser entendible, ya sea en un mismo idioma, si no, esto no se va a poder hacer y el código ya no sería entendible. El circuito del habla es mediante el que nos comunicamos de diferentes formas, ya sea de manera oral o escrita. Es indispensable diferenciar el habla del lenguaje, ya que el lenguaje es el idioma en el que nosotros hablamos y el habla es el modo en el que tenemos de mandar el mensaje. El lenguaje es la comunicación de ideas y sentimientos, y esto está normalmente arraigado a la cultura. El habla es el sonido que emite el emisor para enviar un mensaje en un intercambio de información. Los siguientes son los elementos del habla. La lengua, que es un sistema abstracto de signos, con sus reglas respectivas para combinarlos y formar mensajes coherentes. El habla es el uso de los sonidos y sus distintas configuraciones mediante un lenguaje para poder emitir un mensaje. El circuito del habla es el que se produce entre el emisor y el receptor, el intercambio de información que se utiliza de uno a otro para comunicarse. El emisor es aquel que envía el mensaje
mensaje, el que tiene la idea, la codifica mediante un lenguaje hablado o escrito y envía ese mensaje. El receptor es el que recibe la información, decodifica el mensaje y la comprende, y entonces ahí se da la comunicación. El mensaje es la información que expresa el emisor y que está contenida dentro de ese código de habla oral o escrita. El contexto es las circunstancias en las que se produce el mensaje, ya que todo lo que ocurre alrededor tiene que ver con nuestro mensaje y es aquello de lo que se trata el mensaje. El código es el sistema de signos en el que está escrito nuestro mensaje, en el que está codificado nuestro mensaje. El canal es el medio por el cual viaja nuestro mensaje, es el medio por el cual se establece la comunicación. Ahora aquí están los elementos del habla. Los rasgos que configuran la lengua. La lengua se origina en la cultura, porque cada cultura tiene su lengua materna. La comunicación se basa siempre en el pensamiento, o sea, las ideas estas por comunicar surgen primero en el pensamiento y después son emitidas por el lenguaje. Tiene esto un carácter transversal, lo que quiere decir que tiene un principio y un final, o sea, que va del emisor al receptor. La lengua es una herramienta que está elaborada tanto para la comunicación como la representación de un mensaje o para el aprendizaje, que también se puede utilizar como la comunicación social o la transmisora de cultura o creadora también de culturas. También podemos decir que en el eje de la vida social, la lengua es una característica universal del ser humano. O sea, no hay persona en el mundo que no tenga un lenguaje para comunicarse, ya sea por señas o en otros idiomas, pero todos los humanos se comunican. Lo cual nos lleva a los axiomas de la comunicación, que existen 5, y como ya lo había dicho antes, es imposible no comunicarse, ya que todo acto que hagan las personas es una forma de comunicación. Incluso el silencio total vía un mensaje es un tipo de mensaje, ya que dependiendo del contexto, que estés ignorando a alguien o que no lo hayas escuchado, pero el silencio y la indiferencia también están comunicando un mensaje. La comunicación tiene nivel de contenido y otras relaciones. Esto se refiere a que el nivel de información que tú das determina qué tipo de relación tiene el emisor con el receptor. Puede ser una relación profesional, puede ser una relación jerárquica, puede ser una relación amistosa. La puntuación de hechos determina la comunicación. Esto se refiere a que depende de cómo se desarrolle la comunicación entre el emisor y el receptor, se puede dar esa jerarquía, se puede determinar también el tipo de relación. La comunicación también tiene un contenido digital y otro analógico. El digital se refiere a todo lo que se expresa verbalmente. Es aquello que se expresa con las palabras y se entiende por medio de código de lenguaje. El analógico es todo lo contrario, ya que es aquel lenguaje que el el receptor entiende mediante los signos físicos, los movimientos, el tipo de tono que utilizas. Son todas las expresiones no verbales en el lenguaje. La comunicación genera relaciones simétricas y complementarias. Las relaciones simétricas son aquellas que son totalmente planas, son de igual equivalencia entre el receptor y el emisor, como puede ser un par de amigos. Las complementarias son en las que existe una jerarquía. En las simétricas no hay jerarquía, todos son iguales. En las complementarias existe una jerarquía, como puede ser la jerarquía de profesor y alumno, ya que normalmente se utilizan para la enseñanza. Los fracasos entre la comunicación de individuos se pueden dar mediante los distintos puntos, que puede ser que se comuniquen en un código distinto, que hablen distintos idiomas y por lo tanto no se entiendan. El código del mensaje ha sido alterado. Esto puede ser que el canal el que usas para enviar tu mensaje no es totalmente claro y tu mensaje llega incompleto o con interferencia. También se puede decir que existe una falsa interpretación de la situación. Puede ser por falta de contexto o por las actitudes que toma el emisor del mensaje. Puede ser que tú estés hablando de un tema muy tranquilo y la persona, el emisor, está como muy enojado. O sea, parece que está enojado, pero no está así. Eso puede ser una falsa interpretación de la situación. También se puede dar que se confunda el nivel de relación por el nivel de contenido. Puede ser que el emisor crea que es una relación más amistosa, mientras que el receptor está consciente de que es una relación profesional. Se puede decir que es la confusión del nivel de relación mediante el nivel de contenido. También que exista una puntuación que tanto el emisor como el receptor se interrumpan mutuamente. Esto puede entorpecer la comunicación. Así como en el punto anterior,
La comunicación digital que no concuerda con la comunicación analógica puede dar una confusión en el mensaje, ya que si tú estás hablando, si estás, por ejemplo, en peligro y tú dices tranquilamente estoy en peligro, pues no te van a hacer caso porque tu comunicación analógica no concuerda con el mensaje que estás dando, entonces tiene que ser equivalente. O también puede ser que se espere un intercambio comunicacional complementario y se reciba uno paralelo. Esto puede ser un ejemplo cuando le preguntas a un profesor acerca de algo y te responde totalmente plano, como si fueran amigos, y tú esperas una respuesta de una jerarquía mayor, pero te trata como si fueran iguales. La buena comunicación entre individuos también parte de los siguientes puntos, que son exactamente los contrarios a los anteriores, que es el código de mensaje es correcto, los dos hablan el mismo idioma, no hay alteraciones en el código mediante el canal, o sea, el mensaje es claro, se toma en cuenta la situación del receptor. Esto podría darse un ejemplo en una conferencia en línea, ya que si tu receptor va a recibir información mediante una computadora conectada a internet, pues tú como emisor debes tener un micrófono, no puedes hablarle solo a la cámara y esperar que el mensaje sea recibido. También se puede dar que si estás en una conferencia y tu jerarquía de receptor es menor a la del emisor, no puedes estar interrumpiendo su mensaje porque se debe respetar la jerarquía de la comunicación, así como también la puntuación está bien definida. La comunicación digital concuerda con la comunicación analógica. Si estás dando un mensaje tranquilo, relajado, serio, tú debes tomar esas actitudes relajadas y serias. No puedes estar súper exaltado y súper enérgico si es una situación muy seria. Y el comunicador tiene un receptor. Si hay receptor y emisor, hay comunicación. Si no hay alguno de los dos, no puede haber comunicación. Las siguientes son las funciones lingüísticas. La expresiva o emotiva está íntimamente relacionada con el emisor, ya que el emisor es el que da el tema del mensaje que se va a enviar y con su actitud puede expresar sentimientos como miedo o sorpresa o enojo. La conativa o persuasiva. Esto normalmente está utilizado por las empresas de publicidad, ya que quieren influir en el receptor y persuadirlo a que sienta ciertas emociones o ciertas necesidades. La referencial o informativa normalmente se refiere a hechos que se pueden confirmar, que se pueden comprobar, y normalmente se utiliza para negar o afirmar algo sobre la realidad. La función fática está normalmente centrada en el contacto, cuando el emisor y el receptor inician, prolongan o interrumpen la comunicación. Normalmente esto se da en una conversación normal cuando se saludan y empiezan a tener un diálogo. La metalingüística normalmente es cuando se da o se pide la información, cuando uno se hace una pregunta y se responde esa pregunta. La poética normalmente está relacionada con el lenguaje literario y se utiliza únicamente con fines estéticos. Se puede decir que la comunicación es la capacidad que tiene el hombre para comunicarse con sus semejantes a través de la lengua, ya sea escrita, hablada, en actitudes corporales o gestos. Bueno, yo les expondré expresión oral. Esta es la capacidad que tenemos los seres humanos para comunicarnos. Satisface tres necesidades básicas, que es informar, agruparnos para conseguir metas o establecer relaciones interpersonales. Está la expresión oral espontánea, que está por lo general dinámica, expresiva e innovadora. Estas son errores o cosas frecuentes que pasan en la expresión oral espontánea. Tenemos la reflexiva, que su función es atraer, conversar o persuadir al oyente. Tipos de expresión oral tenemos la conversación, que se define como la interacción comunicativa entre dos o más personas. También tenemos la exposición oral, que es presentación de algún tema como lo que estamos haciendo en esta clase. Tenemos también el discurso y el discurso narrativo, que es una variante del discurso. Esto es una forma de comunicación oral o escrita de ideas cuyo objetivo es persuadir al auditorio. Tipos de discurso tenemos el publicitario. El objetivo del publicitario es vender algún producto, promocionarlo. Este tiene que ser atractivo, sorprendente y breve. También tenemos discurso expositivo. Este es intentar persuadir a un público. Este tiene que ser claro, conciso y tiene que tener algún objetivo. Luego tenemos los argumentos. Bueno, el discurso argumentativo es, primero, más que nada, es convencer con lógica. La convicción, las razones que se aportan han de ser convincentes. Su estructura, primero se propone una tesis, luego se desarrolla la argumentación y por último se expresa la conclusión. Para preparar el discurso tenemos 4 simples preguntas, pero son muy importantes. Primero, ¿a qué público me dirijo? ¿Por qué me dirijo a ese público? ¿Y qué deseo conseguir? ¿Qué deseo que las personas receptoras sientan o hagan después del curso?
Luego los objetivos son más que nada informar, estimular, persuadir, averiguar, divertir o entretener. Para preparar tenemos la documentación del tema, es fundamental que el conocimiento y el dominio del tema sean amplios. Y luego preparación del discurso, una vez que ya se tienen los suficientes preconocimientos, hay que preparar el material. Las estructuras más utilizadas son problema-solución, cronología y teoría práctica. Y ahora los elementos del ensayo para el discurso. Lo más importante para el discurso es tener en cuenta la primera impresión, mostrarse seguro ante el público, posteriormente empezar bien, mostrar dominio sobre el tema expuesto y acabar con una buena conclusión. Audiencia. Cuando nos presentamos ante una audiencia, tenemos que tener claro nuestro objetivo y el tipo de la misma para usar un código y canal de transmisión adecuado. Podemos guiarnos con las siguientes preguntas. ¿Qué necesitamos saber acerca de la audiencia? ¿Por qué acuden a escucharnos? ¿Qué esperan? ¿Cuáles son sus deseos y necesidades y cuáles son sus características socioculturales? Hay 3 aspectos a tener en cuenta. La primera es que las normas son establecidas por el sentimiento colectivo. La segunda es que se condicionan a sí mismas. Si alguien se empieza a reír, los demás empezarán a reír. La tercera es que el público que nos escucha son personas, así que tienen diferentes experiencias. Algunos consejos son usar un lenguaje adecuado con el público, expresar nuestras ideas con frases cortas, ser creativo y utilizar diferentes tipos de diagramas. También distinguir el objetivo de la intención, distribuir el contenido en introducción, cuerpo y conclusión y limitar nuestro número de temas a no más de 5. Ahora hablaremos de las preguntas. Las preguntas tenemos 2 opciones. Contestar cada pregunta conforme se van presentando, pero se tomará mucho tiempo y se pueden repetir. Y la segunda es tomar notas de cada pregunta y después responder de manera general. Así nos ahorraremos tiempo y evitamos que se repita. Hay algunos aspectos a tomar en cuenta, son que con las preguntas vagas podemos responder de manera general, evitar preguntas individuales y si se desconoce la respuesta admitirlo, no ridiculizar a la persona y respetarla. También asegurarnos de que se comprendió bien la pregunta, no responder rápidamente y tomar notas, observar a quien pregunta y mostrar nuestro interés. Y aquí hay cómo solventar algunas preguntas difíciles, como las hipotéticas. Podemos usar este tipo de frases. Imaginemos qué pasaría si. En las tendenciosas hay una primera parte donde es indiscutible o se está de acuerdo con nosotros, pero al final se llega a una conclusión. También en los tipos de confidenciales podemos responder de manera oficial. En las de sí o no, una respuesta más compleja. En las de para no ganar nunca, dar un caso en concreto y después responder con otras posibilidades. Y con las provocadoras, no entrar en ese terreno y evitarlas. Precisión en la comunicación verbal diaria. Nos dice que debemos de expresarnos certeramente y usar las palabras de la forma más idónea y concreta en cada caso. Sus recomendaciones son transmitir una idea por una frase o diversas frases para una. Nunca debemos dispersar diversas ideas en una sola frase. La explicación debe de estar basada en los actores y en las acciones. El lenguaje tiene que ser concreto, sin vanguardidades y sin exageraciones. Debemos de restringir las muletillas o las palabras comodín. En cuanto a las muletillas, tenemos que es un estribillo, voz o frase que por vicio se puede repetir con mucha frecuencia. Es muy recurrente en los oradores y reafirma la comunicación con el público. En cuanto a los elementos físicos en la comunicación oral, tenemos la voz, la postura corporal, la mirada, los medios de apoyo y la documentación. La voz nos ayuda a mantener la atención del público y enfatizar aquellos puntos que nos interese destacar. Debemos de cuidar el volumen, la articulación, la entonación y el tono de voz. En cuanto a la mirada, es importante mirar al destinatario para comprobar el impacto de la explicación y el grado de atención que se despierta. Tenemos que tomar en cuenta que debemos evitar las miradas cortas e inquietantes. Debemos mirar a la audiencia para mantener la atención y debemos de controlar el tiempo de una manera natural. La postura corporal, tanto en la posición de pie como en la de sentado, tenemos que evitar las formas no comunicativas, las cuales son las formas rígidas, en donde nos dice que si el orador debe mostrar vida, la vida está en movimiento, por lo tanto no tenemos que quedarnos de manera rígida.
y las formas derrumbadas, donde debemos evitar actitudes laxas y encorvadas en el aspecto indolente. Las manos usadas para apoyar la comunicación son una expresión confirmatoria de lo que se quiere decir. Debemos de tenerlas en cuenta y tomarlo como un medio de apoyo. En cuanto a los medios de apoyo, nos ayudan a mantener la atención, facilitan la memorización, clarifica el pensamiento de quienes lo escuchan. Un mal uso de estos puede provocar efectos contrarios a los perseguidos. Podemos utilizar el micrófono, las diapositivas o presentaciones, los gráficos, cuadros, etcétera, y el pizarrón. Y por último, en la documentación, si se dispone de documentos complementarios a su charla, se debe pensar cuál es el mejor momento para entregarlos. Estos pueden ser antes del acto, días previos, el mismo día del acto, en un momento preciso, o al finalizar el acto.